Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer, cariño. ¿Cómo estás, mi cangrejito? Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, mi querido Cáncer, ¿vale? Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, jamás voy a entregar ningún tipo de dato personal. Muy bien, Cáncer. Recuerda que las lecturas bonus son más espirituales. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Muy bien, cariño. Muchos de vosotros, mi querido Cáncer, están lidiando con un Escorpio y con un Tauro. Pero bueno, en el transcurso de la lectura voy a sacar más cartas, ¿vale? Te está pasando, mi querido Cáncer, en la cual tú me dices, Richard, últimamente estoy soñando con una persona con la cual en algún momento de repente tú pensabas que existía algún tipo de atracción entre vosotros dos, pero que al final no se concretó las cosas, o simplemente pasó de largo, Cáncer. Es como que este sueño hubiera sido muy curioso para ti, como que tú lo interpretas de que tienes algo que vivir con esta persona, o hay algo que vivir con él o con ella, mi cangrejito. No tiene por qué ser malo el sueño. No, simplemente te sorprende por qué has tenido este tipo de contacto espiritual con esta persona. Algunos de repente sois amigos, algunos de repente tienen lo que es un trato, pero tú sientes como que hay una conexión con él o con ella, mi querido Cáncer. Tú sientes esto, ¿vale? Y no entiendes por qué últimamente lo estás soñando, últimamente lo estás recordando, Cáncer. Hay algo que tú estás sintiendo. El otro mensaje, Cáncer, te pasa que a lo mejor muchas personas te dicen, ¿por qué no te das una oportunidad? ¿Por qué no vuelves a rehacer otra vez una relación? Y tú dices, Richard, pero es que yo no quiero. Yo estoy bien como estoy. No, sinceramente no quiero saber nada del amor. Es cierto que a veces yo tengo mis encuentros, mis cosas, pero no quiero en estos momentos una estabilidad o no quiero comprometerme con alguien. Pero sin embargo tu entorno te lo recuerda constantemente, mi querido Cáncer. Y es como que esta situación te tiene un poco estresado, un poco cansado, cansada. Necesitas que te dejen en paz. Tú en estos momentos tu cabeza no está en el amor, está de repente en un proyecto o de repente en viajar o simplemente disfrutar de tu soltería. Hay un grupo de ustedes, no está pensando en el amor, pero alguien te lo recuerda. Vamos a ver, te voy a sacar lo que es signos, que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Me sale Piscis o Acuario, me sale un Leo, Sagitario o Acuario, Capricornio. Tú solamente toma lo que es tuyo, ¿vale? Vamos a ver iniciales, Cáncer, Cáncer, Cáncer. Iniciales, cariño. Vamos a ver qué me dicen iniciales.
la letra B, la letra X, la letra G, la letra Z y la letra O. Muy bien. Una carta guía, una carta consejo del tarot Z. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Tenemos la carta del Rey de Oros o el Rey de Pentáculos, mi querido Cáncer. Siento, Cáncer, que tú me dices, Richard, no es que yo no quiera amar, no es que yo ya no quiera volver a tener lo que es una oportunidad, pero en estos momentos me doy cuenta que para mí lo más importante, no digo todos, pero hay un grupo, son mis sueños, mis proyectos, mis viajes, conocer mundo. O simplemente me voy a enamorar cuando encuentre una persona que realmente vale la pena. Una persona que sea real, una persona que no me diga me lo voy a pensar o mañana te cuento. No, tú no quieres eso, Cáncer. Es como que tú me dijeras, para eso, Richard, mejor estoy solo, mejor estoy sola. Yo necesito a alguien real. Ya no quiero seguir siendo yo quien está apostando por todas. Estoy apostando mi tiempo, mi amor, mi dedicación por esta persona y esta persona pues va como una tortuga o no se decide. Ahora tú quieres que ellos te busquen, que ellas te busquen. Tú quieres que ahora que alguien luche por ti. Tú ya no quieres estar detrás, Cáncer. Y eso me parece bien, sinceramente. A mí me parece fantástico. Es lo mejor que puedes hacer. Vamos acá más cartas. Vamos a ver. El tarot de la New. Que Dios y el universo me ayude. Esta carta. La carta del 8 de espadas. Pero sin embargo, mi querido Cáncer, últimamente estás soñando con una persona especial o una persona que fue muy importante en tu vida. Una persona que fue muy especial en tu vida, Cáncer. Pero no porque tú lo estés llamando con la mente o porque tú en estos momentos estés en plan Marta Sánchez desesperada. No, no. Simplemente que lo sueñas y no entiendes qué está pasando. A veces inclusive te levantas enojado, enojada. ¿Otra vez? ¿Cómo puede ser, Richard? Si por último ni me gusta, ¿por qué lo sueño? A lo mejor esta persona te está soñando, o a lo mejor, Cáncer, te das lo que es una sorpresa y hay algo que vivir con este hombre, con esta mujer. Como dice en esa frase, Cáncer, el roce hace el cariño. Todo puede cambiar, todo puede pasar, Cáncer. Tampoco te cierres, tampoco te limites, cariño. A lo mejor este chico te da una sorpresa, esta mujer te da lo que es una sorpresa, pero es cierto que a veces te incomoda estar soñando constantemente con ellos. Vamos a seguir. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Cuando no tenías amor, te quejabas porque no hay amor. Ahora, cuando una persona lo sueñas y las cartas, las energías dicen que posiblemente vas a tener algo con ese hombre, con esa mujer, también te quejas. ¿Quién te entiende? Es esto. ¿Quieres amor o no quieres amor? ¿Quién te entiende? Pero no te preocupes, Cáncer, que esto siempre pasa. Cuando ya no queremos saber nada de nadie, es como que te lo ponen en bandeja de plata. Cuando ya no quieres saber de ese hombre, de esa mujer, todo el mundo quiere estar contigo. ¿Por qué? Porque ya no estás buscando, porque ya no tienes ansiedad, porque ahora te estás centrando en otras cosas. Y el universo es así, es caprichoso, cariño. El destino es caprichoso. Ahora que tú no quieres nada, ahora que tú quieres estar solo, sola o vivir tu soltería, seas hombre, sea mujer, todo el mundo aparece, Cáncer. La carta del sol me dice, corazón, esta persona últimamente te está recordando, te está pensando. ¿Qué será de Cáncer? Cáncer será feliz. Cáncer habrá empezado una historia, me recordará. Cáncer en algún momento me mencionará. Te está recordando, te está pensando. Y para muchos de ustedes, Cáncer, con esta persona no hay ni contacto. O está lo que es en la distancia. Es como que me dice Richard,
aunque existiera algo entre nosotros ahora es imposible porque está en la distancia. Y como tú has cambiado, Cáncer, me dice Richard, amor a distancia, amor ya sabes de qué, felices los 4, felices los 6, felices los 20. Entonces tú me dices, Richard, yo sinceramente ahora no soy partidario para un amor a la distancia. Y te entiendo, cariño, porque con todos los palos que te han dado, es normal que tú estés ahora un poco receptiva, en plan gata, saca las garras tu cariño. Es normal. Pero esta persona, pues, últimamente te piensa, últimamente te recuerda, oh, mi querido Cáncer, a lo mejor sin querer ha visto una foto tuya, te ha visto pasar, ha visto un video tuyo y te ve que estás diferente. Te ve que ahora emocionalmente estás más estable, te estás cuidando lo que es en tu aspecto físico, te va bien la vida. Y esta persona pues le entra curiosidad. Eso es lo que está pasando, Cáncer. Que a este personaje le está entrando curiosidad porque tenemos la carta de la emperatriz, mi querido Cáncer. La carta de la emperatriz, cariño, es una carta de seducción, es una carta de belleza. Esta persona, tú en estos momentos, Cáncer, estás brillando con luz propia. Por eso que estos personajes te ven, te observan y dicen, ¿qué ha pasado con Cáncer? ¿Por qué noto ese brillo? ¿Por qué noto ese cambio? ¿Por qué ahora me atrae más? Porque ahora tienes seguridad, Cáncer. Cuando tú tienes seguridad, todo cambia. Todo cambia. Cuando ya no estás insistiendo esa persona, todo cambia. Ellos se preguntan, porque algunas se acostumbran a que tú le prestes atención. Y como ya no lo prestas atención, se preguntan, ¿qué ha pasado? ¿Por qué Cáncer no me escribe? ¿Por qué Cáncer me ignora? ¿Por qué Cáncer ahora está haciendo su vida? ¿Qué ha cambiado? Se preguntan, le entra curiosidad, cariño. Es como un tesoro, es como si fueras un baúl y no saben qué hay dentro. Y le entra curiosidad. Porque tenemos la carta de la emperatriz, mi querido Cáncer. Este personaje te está viendo más atractivo, más atractiva. Vamos a cambiar de mazo, mi querido Cáncer. Vamos a ver qué me quiere decir el tarot de los ángeles. Que Dios y el universo me ayude. Muy bien. Voy a hacer caso. Mira. Dice, 3 de tierra o 3 de pentáculos. Talento, reconocimiento, colaboración. Cáncer. Como tú en estos momentos, mi querido Cáncer, tu energía es diferente. Si te das cuenta que hay un personaje que está trabajando en un lienzo, lo que es una obra de arte, detrás hay un ángel, cariño. Y el mensaje dice, talento, reconocimiento, colaboración. Entonces, mi querido Cáncer, siento que te están vigilando, siento que te están observando, siento que están viendo tus pasos, tus movimientos, Cáncer. Te estás volviendo como algo llamativo. Es como si tú fueras una luciérnaga en medio de la noche, cariño, sin luna, y esa luciérnaga, su brillo, llama la atención a kilómetros. Mi querido cangrejito, hay un personaje que te está viendo como algo interesante. Sea nuevo, sea del pasado, porque también puede ser una persona nueva, no solamente del pasado. Vamos a continuar. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer. La carta de la reina de fuegos. Inteligente, exuberante, determinado. Cariño. Siento, mi querido Cáncer, que esta situación a muchos de ustedes no te va a llamar la atención. No. A lo mejor puede ser que ya está pasando, que ellos se están poniendo en contacto contigo y tú me dices, Richard, sinceramente, qué pereza. No quiero volver a retroceder, no quiero tropezar otra vez con la misma piedra. Por último, no tengo ganas de quedar con él o con ella. Si realmente quiere algo conmigo, pues que me busque, que me insista,
que me haga sentir especial. Cáncer. El otro mensaje también, mi querido Cáncer, como tenemos la carta de la reina de fuegos, inteligente, exuberante, determinado, si tú en este momento me dices, Richard, vale cucaracha, ya no me hables del amor. Vamos a suponer que tú tienes que rendir lo que es un examen o tienes lo que es una entrevista de trabajo o un proyecto, ¿no? Un préstamo, vamos a suponer. Siento, mi querido Cáncer, que ellos te van a ver a ti como una persona responsable, una persona segura, una persona con la cual se puede confiar, Cáncer. Entonces, la fortuna empieza a llegar a tu vida. Las oportunidades, Cáncer, empieza a llegar a tu vida. Opciones, Cáncer. ¿Sabes qué siento, Cáncer? Que ha habido un cambio en ti y como tú has hecho un cambio en tu vida, muestras seguridad. Todo el mundo quiere tener trato, contacto contigo, mi querido cangrejito. Eso es lo que siento, Cáncer. Vamos acá más cartas. La renovación, reflexión, autoevaluación, renacimiento, mi querido Cáncer. Yo lo que siento, mi querido Cáncer, que tú me dices, Richard, es cierto, yo estoy haciendo un cambio en mi vida y sinceramente quiero empezar otra vez desde cero. Ya no quiero saber del pasado, no quiero complicarme la vida, quiero darme una oportunidad, quiero ser feliz, como todo el mundo. Ya no quiero seguir insistiendo a esta persona que cambie. Ya no quiero seguir insistiendo en el trabajo que me den lo que es un aumento. Necesito hacer un cambio. Y lo vas a hacer, Cáncer. Lo vas a hacer. Tú vas a hacer un cambio que va a sorprender a todos. Hasta a mí me vas a sorprender, cariño. Porque tienes cartas buenas. Todas las cartas me dicen, Cáncer no es el mismo. Cáncer ya no está para estar rogando a nadie. Cáncer ha nacido ahora para ser grande, me dicen. Grande, mi cangrejito, para que seas feliz, para que encuentres tu camino, tu destino. Entonces prepárate, cariño. Prepárate porque lo que te viene es candela, como dice la linda gente de Cuba. Esto es candela, guapa, chico, chica. Esto es candela. Te viene algo maravilloso a ti, Cáncer. Vamos a ver respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Cáncer. Dos grupos. La carta de la sacerdotisa. ¿Sabes qué te dice? Ya estás preparado y preparada para aprender vuelo, para emprender vuelo, no para emprender vuelo, Cáncer. Porque la sacerdotisa es una carta de experiencia, de evolución, de aprendizaje. Has tenido que pasar por tantas cosas, cariño, para estar hasta este punto de evolución. Voy a seguir barajeando. Respuesta general, ¿vale? Pregunta lo que quieras, Cáncer. Pregunta lo que quieras. Opción 1, opción 2. 7 segundos. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la luna es un no, puede ser que estás lidiando con otro Cáncer. Opción 2, la carta de la emperatriz es un sí, puede ser que estás lidiando con un Virgo. Muy bien. Una carta de las manifestaciones. Una carta de las manifestaciones, mi querido Cáncer. Vamos a ver, corazón, vamos a ver qué te dice, cariño. Escucha. Vive en la alegría. La humanidad necesita tu alegría. El planeta Tierra necesita tu alegría. El universo necesita tu alegría. Y por eso estás aquí. Encuentra lo que te trae alegría, comienza a vivirlo y habrás cumplido tu propósito. Cariño, ¿sabes qué te dice Cáncer? Empieza a vivir más, empieza a disfrutar más de esta vida. Ya no te compliques, ya no llores, ya no sufras. Tienes que vivir, Cáncer, te dice. Cuando tú empieces a ser feliz, cuando tú empieces a sonreír, a hacer cosas que realmente te llenan, Cáncer,
esto va a ser un efecto dominó. ¿Cómo así, Richard? Vas a traer progreso, vas a traer abundancia, alegría, felicidad, sanidad a tu entorno. A tu entorno, cariño. Richard, yo tengo un familiar que está enfermo, que está enferma. Si yo cambio mi energía porque yo también me deprimo, ¿esta persona se va a recuperar? Sí, mi querido cáncer. Tengo problemas económicos, Richard. Paro enojado, paro triste, paro enfadado, nervioso. Si yo cambio mi energía, ¿mi problema económico va a cambiar? Sí, cáncer. Entonces, empieza a sonreír, empieza a vivir, empieza a disfrutar, cáncer. Date una oportunidad, me dicen, mi querido cangrejito. ¿A qué estás esperando para ser feliz? ¿A qué estás esperando? Cariño, si estás al costado de una persona que no te valora, suéltalo ya. Suéltalo, porque lo que te viene es mejor. Si no eres feliz en un trabajo, suéltalo ya, porque lo que te viene, cáncer, es mejor, mi cangrejito. Voy a canalizar, cáncer. Quiero preguntar, ¿por qué esas personas ahora están atentos en tu vida? ¿Qué está pasando en la vida de ellos, cáncer, o de ellas? Vamos a ver. Primero, una carta guía, una carta consejo. El tarot Z. ¿Qué está pasando en la vida de ellos? ¿Qué está pasando en la vida de ellos o de ellas? La carta del Rey de Bastos. La carta del Rey de Bastos es fuerza, pasión. Es también una persona que quiere llegar lejos, propósito de vida. Yo lo que siento, cáncer, que esta persona se da cuenta que solo contigo puede llegar lejos, que solo contigo puede ser feliz. Es como que tú eres su oxígeno, eres su motor y motivo, cáncer. Eres por quien está prácticamente sonriendo, porque tenemos la carta del Rey de Bastos. Eres muy importante en su vida. Recién se da cuenta, pero así son las cosas. Vamos a ver qué más dicen, cáncer. Que Dios y el universo me ayude. Cayó una carta. La carta del paje de bastos. Este personaje, mi querido cáncer, algunos de ellos, a lo mejor de repente pensaron que empezando una relación, mudándose de casa, a lo mejor haciendo un cambio de vida, su situación iba a mejorar. Su historia iba a ser diferente, pero no. No fue así, cáncer. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, aparentemente este personaje parece que todo marcha bien, pero al costado, cariño, en cada columna de este arco hay 2 lagartijas, mi querido cáncer. Entonces, esta persona no es feliz. No es feliz, cáncer. Aparenta ser feliz. Ante los ojos de los demás, aparenta ser feliz, pero no es feliz. Te necesita a su lado. No se entiende con esa persona, con la persona que está actualmente. No encuentra esa química, no encuentra esa chispa con él o con ella. No se entiende, cáncer. Vamos a continuar. La carta del 2 de bastos. Por eso que siempre entra a espiar. Por eso que siempre quiere saber de ustedes. Y muchos de ustedes, cáncer, no lo tiene cerca. Está en la distancia, en otro país, en otro estado, en otro continente. Pero este personaje es como que si en estos momentos te encuentra cara a cara, seguro, cariño, que va, pero directo a tus brazos. Si te encuentra cara a cara. Richard, pero si siente algo por mí, ¿por qué no se pone en contacto? Porque tiene compromiso alguno de ellos. Ya te lo he dicho, tiene compromiso, cáncer. Y porque quizás tiene vergüenza también por todo lo que te ha hecho. Pero está esperando el momento indicado. O tú tienes pareja. Sabe que tú estás saliendo con alguien y dice, ¿para qué lo voy a estropear su tranquilidad? Por eso que se lamenta.
¿Por qué no me di una oportunidad? ¿Por qué no aproveché mi momento? ¿Por qué no lo valoré a Cáncer? Tiene vergüenza, tiene miedo. Vamos a ver qué más me dicen Cáncer. La carta del 7 de espadas. Lo ha dolido mucho una noticia, una respuesta, algo se ha enterado. Lo ha dolido mucho porque tenemos la carta del 7 de espadas. Siente como que ya no hay una oportunidad entre ustedes. Siente que posiblemente tú lo has hecho la cruz, lo has rechazado, sea hombre, sea mujer, y se siente mal. Siente que perdió Cáncer y se lamenta, llora, se lamenta, sufre. Pero dice, algún día las cosas cambiarán. Tiene como esa esperanza de que todo se normalice, de que un día tomará una decisión, de que a lo mejor tú dejes lo que tienes. Tiene como esa esperanza. Pero bueno, el tiempo lo dirá, ¿no, Cáncer? El tiempo lo dirá. Vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Vamos a ver. Mi querido Cáncer. Vamos a ver qué más me dicen. Economía. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Economía. Tenemos lo que es la carta del 2 de Pentáculos. Muchos de vosotros están en un proceso de entrevistas, cariño. Y no eres tú la única persona, hay otra persona también. Pero siento, mi querido Cáncer, que tú vas a llegar, como se dice, a las finales, ¿vale? Porque aquí tú estás compitiendo por algo, cariño. La carta del Rey de Espadas. Te van a llamar, te van a hacer una propuesta, pero es cuestión que tú te lo pienses también. Porque esta carta también, cariño, tú estás viendo cómo está el ambiente, cómo está todo. Pero te van a llamar, piénsatelo. La carta del 7 de espadas. Posiblemente, Cáncer, esto implica también de que tú tengas que hacer un cambio, cariño. Si tú tienes trabajo actualmente, te llega una propuesta muy jugosa, muy jugoso, interesante. Y puede ser que tú me dices, Richard, sinceramente no quiero dejar lo que tengo porque no quiero quedar mal con ellos. Piénsatelo, Cáncer, porque es una oportunidad que te da la vida, me dicen. Aquí, a ti te sabe mal, Cáncer, dejar esa empresa, ese negocio, tus amigos de trabajo o la confianza que tú tenías con tu jefe, con tu jefa. Me dicen, esa oportunidad te va a llevar ¿a qué? A que tú crezcas en la parte económica. Por eso te digo, Cáncer, piénsatelo, ¿vale? Vamos a ver las características. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Cáncer. Vamos a ver, Cáncer, Cáncer. Hay una persona, Cáncer, que siempre te lleva en su mente. Es una persona que se viste de una forma muy clásica. Piel blanca, cabello castaño, cabello rubio, largo, natural o pintado. Es una persona que puede ser Libra, Géminis, Acuario. A pesar que esta persona no te dice lo que siente, siempre te lleva en su mente, en su corazón. Esta persona, cariño, siente que posiblemente si expresa sus sentimientos, puede caer lo que es en el abismo. Me hablan de una relación oculta o etiquetas de la vida, ¿vale? Relación oculta o etiquetas de la vida, Cáncer. La carta del Caballero de Bastos. Últimamente sientes una conexión muy especial con personas de elemento fuego, Leo, Aries y especialmente un Sagitario. O simplemente me dice, Richard, me quiero dar una oportunidad con un Sagitario. También puede ser el caso. Esta persona puede ser de rasgos caucásicos, puede ser de piel blanca, cabello castaño, cabello rojo, natural o pintado. Le encanta mucho lo que es la fiesta, salir de copas, restaurantes, bares. Es una persona que se mueve mucho. Es muy alegre quizás también. La carta de la Reina de Oros. Hay una persona que tiene un alto cargo o te tiene que entregar lo que es un dinero.
Esta persona piensa en ti, pero por el momento se mantiene al margen, como que no quiere tomar lo que es una decisión hasta no estar bien seguro o segura. O si tú de repente estás esperando que esta persona te devuelva el dinero, es como que lo da mucha larga. Dinero tiene, ¿vale? Dinero tiene este personaje. Puede ser mulato, mulata o más bronceado que ustedes. Puede ser de elemento tierra, Capricornio, Tauro, Virgo, mi querido cangrejito. Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Recuerda que ahora tú vas a ser la reina del cacal, cariño. Recuerda que tú vas a ser la patrona, la bichota, el bichote, cariño, el amo y señor de tu historia. Entonces, aprovecha tu momento, mi querido cáncer. Algo bueno y maravilloso viene, pero aprovecha tu momento. Hasta la vista, cáncer. Sé feliz. Gracias por tu apoyo.